Cae la noche. Ya no queda ningún visitante en este museo de Washington asociado al Instituto Smithsonian. Los dinosaurios se han quedado solos y a la gigantesca ballena de los Vascos solo le hacen compañía los vigilantes de seguridad. Pero esta noche está sucediendo algo extraño. Alguien está retirando de su vitrina a prueba de bombas el diamante más famoso y misterioso del mundo. El diamante de la esperanza, de 45 quilates y medio. El diamante azul más grande que existe está a punto de ser perforado con el fin de conocer sus secretos más ocultos. Cientos de millones de átomos se desprenderán de él y abrirán una ventana a un mundo de más de 1000 millones de años de antigüedad. El diamante de la esperanza es una de las creaciones más excepcionales del mundo. Es como si hubiera caído en la Tierra un meteorito del espacio exterior. Pero el diamante de la esperanza no solo esconde un misterio científico en su interior, sino que le persigue una legendaria maldición. A su alrededor se ha ido desarrollando una historia fabulosamente compleja y oscura. A lo largo de los años ha suscitado historias rocambolescas y espeluznantes. Tras el diamante de la esperanza se esconde el robo histórico más importante de una joya. El caso de una rica heredera estadounidense golpeada por la tragedia y la ejecución de una pareja real. Se trata de un diamante que acarició el cuello de María Antonieta, que fue robado a la estatua de una diosa en la India y que posee poderes mágicos. El diamante de la esperanza es desde hace medio siglo la joya de la corona de Estados Unidos. Ahora, para celebrar tan señalada fecha, un grupo de expertos artesanos de la joyería de lujo Harry Winston se dispone a crear un nuevo engarce contando con la opinión de los estadounidenses. En cuanto ves este diamante, ya no eres la misma persona. Transforma tu visión del mundo de las gemas. Esta es la extraordinaria historia del diamante de la esperanza. El misterio del diamante de la esperanza. Museo Nacional de Historia Natural de Washington, D.C. Aquí, protegido tras un grueso cristal a prueba de balas y de bombas, se encuentra el objeto más visitado del planeta. Atrae a tantos turistas como la Gioconda. Lo que hace que este diamante sea tan especial e hipnótico es la excepcional combinación de un tamaño ideal, una nitidez casi perfecta y un profundo color azul. Esta gema no solo supera con creces al tradicional diamante de un quilate de un anillo de compromiso, sino que también posee una misteriosa propiedad que lo ha convertido en objeto de estudio de un largo y complejo análisis científico. Una noche a finales de los años 60, un grupo de científicos de Sudáfrica colocó el diamante de la esperanza bajo una luz ultravioleta. No sucedió nada hasta que se apagó la luz. Entonces todos ellos se sorprendieron al comprobar que el diamante emitía un resplandor rojizo casi sobrenatural. Aquella insólita luz se mantuvo durante 1 minuto. El doctor Jeffrey Post, comisario de la Colección Nacional de Piedras Preciosas, lleva 2 décadas estudiando el diamante de la esperanza. Aquel resplandor hizo que nos planteáramos que aquel diamante no era como los demás. No hemos vuelto a ver aquella intensidad en otros diamantes. ¿Pero qué fue lo que desencadenó aquel misterioso resplandor rojizo? Algunos creen que la respuesta hay que buscarla en la historia o incluso en las leyendas. Pero los expertos del Instituto Smithsonian consideraron que debía ser la ciencia quien debía dar una respuesta al enigma. La primera etapa de la investigación consistió en retroceder en el tiempo hasta llegar al planeta Tierra de hace miles de millones de años. La gema que pasaría a ser denominada Diamante de la Esperanza tuvo su origen a 160 kilómetros bajo la superficie terrestre, en el manto superior. Como cualquier otro diamante, inicialmente era de un conjunto de átomos de carbono. A consecuencia de las condiciones extremas de presión y calor, los átomos se convirtieron en una rígida estructura de cristal de diamante. Pero hasta llegar a la superficie, un diamante debe sobrevivir a un viaje jalonado de peligros. Un diamante es como un pasajero. El magma fundido asciende con fuerza hacia la superficie de la Tierra y arrastra el diamante con él.
Esta erupción es tan violenta que alcanza la superficie de la Tierra en pocas horas, es decir, que estos diamantes viajan a 50 o 60 kilómetros por hora. En estas condiciones, el diamante puede desintegrarse. Si por el contrario ha viajado muy despacio hasta la superficie, podría pasar de diamante a grafito y también destruirse. Tan solo 1 de cada millón o de cada 1000 millones de diamantes llega a la superficie. Una vez superado el peligroso viaje hasta la superficie, la roca fundida se enfrió y se solidificó, encerrando en su interior nuestro diamante. El transcurso de millones de años hizo que la roca volcánica se fuera erosionando y fuera dejando a la vista la piedra preciosa que contenía, que acabó siendo bañada por los ríos de la India subcontinental. Finalmente, el diamante terminó en un depósito de gravilla, donde a mediados del siglo XVII una persona descubrió el diamante azul más grande del mundo. El diamante de la Esperanza estaba a punto de embarcarse en un viaje de 350 años, un viaje jalonado por enigmas científicos e históricos y por maldiciones legendarias. Pero hubo que esperar hasta los primeros años del siglo XX para ver cómo la historia de una supuesta maldición salía a la luz e hipnotizaba la imaginación pública. En el centro de los acontecimientos, una famosa heredera estadounidense, Evalyn Walsh McLean. 1910. Evalyn y su marido Ned están de vacaciones en París. Allí reciben la visita de uno de los joyeros más reputados del mundo, Pierre Cartier, un hombre que buscaba continuamente clientes adinerados. Cartier le cuenta a Evalyn una historia sobrecogedora. Recientemente ha adquirido un diamante de un color, unas dimensiones y una belleza incomparables, y que está rodeado por una historia que suscita verdaderos escalofríos. Cartier le cuenta que el explorador que había descubierto aquel diamante en realidad se lo había robado a una diosa hindú en un templo de la India, y que después unos perros salvajes lo habían atacado brutalmente y lo habían descuartizado. Desde entonces, todo aquel que tuviera en sus manos aquel diamante sufriría su maldición. Una reina francesa se lo había puesto y había muerto en la guillotina. Sus siguientes propietarios, una de las familias más ricas de Europa, terminaron sumidos en la ruina económica. Pero en lugar de asustar a Evalyn, la historia de Pierre Cartier solo sirvió para avivar sus ansias de poseer dicho diamante. Evalyn se quedó maravillada, casi hipnotizada por la historia de Cartier. Este se la había contado con un fabuloso sentido del espectáculo, sosteniendo todo el tiempo en las manos un paquete que contenía el diamante. Evalyn era la presa que buscaba Cartier. Finalmente llegan a un acuerdo. Evalyn comprará el diamante por $180.000, más de $4 millones en la actualidad. Pero acuerdan también una condición. Si en los próximos 6 meses la legendaria maldición hace acto de presencia, Evalyn recuperará su dinero. Evalyn se regodeó en su diamante. Aquí vemos a Evalyn en su casa. En el cuello lleva una piedra preciosa. Es el diamante de la Esperanza. Le encanta la cámara. Se convirtió en su mejor directora de cine. La vida de Evalyn Walsh McLean era un claro ejemplo de que era posible pasar de no tener nada a tenerlo todo. Evalyn nació en 1886. Su padre era un buscador de oro que había hecho fortuna en Colorado. A los 22 años, la joven se casó con Ned McLean, cuya familia poseía bancos, un ferrocarril y el periódico Washington Post. Pero adquirir el diamante de la Esperanza se había convertido en el momento más apasionante de la rocambolesca vida de Evalyn y Ned. Llevaban un estilo de vida muy opulento. Incluso construyeron campos de golf cuando Ned entabló amistad con Warren Harding, senador y futuro presidente de los Estados Unidos. Su casa tenía fuentes, tenía de todo. Era como vivir en una superproducción de Hollywood. Evalyn tenía muchas casas. La más grande todavía sigue en pie. Se trata de una fabulosa mansión que en otro tiempo fue la propiedad más cara de la ciudad de Washington. Hoy alberga la embajada de Indonesia y el bisnieto de Evalyn ha venido a visitarla. Nada más entrar en el recibidor de la casa ves en lo alto la vidriera de estilo Tiffany.
¿Cuántas personas tendrían algo así en aquella época? Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos podía permitírselo. Con el tiempo, Evelyn se convirtió en la gran anfitriona de Washington, por lo que era habitual que organizara cenas con cientos de invitados amenizadas por la compañía de ópera del Metropolitan de Nueva York. Y para sus fiestas y recepciones mandaba enviar flores desde Europa. Era toda una celebridad y se solía gastar verdaderas fortunas. Personajes de la alta sociedad, políticos e incluso el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, solían aparecer en las fiestas de Evelyn, porque hacerlo era sinónimo de pasar una inolvidable velada en la que el diamante de la esperanza era el centro de las miradas cuando era paseado por un insólito modelo. Tenía un gran danés, Mike, y Mike solía llevar puesto el diamante de la esperanza. Evelyn permitía que su gran danés caminara con el collar puesto por dentro y por fuera de la casa. Si quería llamar a Mike, solo tenía que silbar por la ventana y avisarlo, y Mike se acercaría con el diamante en el cuello. Evelyn nunca se imaginó que la maldición del diamante de la esperanza podría caer sobre ella, pero casi 10 años después de poner los ojos por primera vez en aquella gema, su historia de cuento de hadas se haría añicos. La muerte y las desgracias azotaron a su familia, una serie de acontecimientos que contribuirían a apuntalar en el imaginario popular la idea de la maldición. ¿Por qué el diamante de la esperanza era tan extraño y sobrenatural? Quizá tenía que ver con el misterioso resplandor rojizo que los científicos habían visto en la década de los 60. La verdad es que parece el rescoldo de una barbacoa visto por la noche. Si miras a un trozo de carbón incandescente, te recuerda al diamante. Los científicos del Instituto Smithsonian empezaron a pensar qué experimento podrían realizar con el diamante para demostrar al mundo que el enigmático resplandor rojizo era una cuestión basada en hechos científicos, no en la superstición. La ciencia sería una herramienta para indagar acerca del diamante, y la historia, otra. ¿Había algún indicio en la historia del diamante de la esperanza que sustentara la tesis de una maldición? ¿Dónde terminaban los hechos y empezaba la leyenda? Hay algo que no admite duda. A mediados del siglo XVII, un explorador francés, Jean-Baptiste Tavernier, viajó a un antiguo reino de la India en busca de piedras preciosas. Por aquel entonces, la India era el único lugar del mundo en el que habían aparecido diamantes. El historiador Omar Khalidi ha estudiado los relatos de Tavernier acerca de sus viajes a un lugar llamado Golconda. Por aquel entonces, el reino de Golconda gozaba de su momento de mayor prosperidad y era el eje del comercio mundial de piedras preciosas. El objetivo del viaje de Tavernier era comprar diamantes para la realeza y la nobleza de Francia. Tavernier describe la visita a un templo en el que se idolatraba a una enorme imagen hindú. La idolatrada imagen del altar tiene por ojos 2 diamantes, y el más pequeño de ellos pesa unos 40 quilates. A continuación, Tavernier relata una asombrosa historia. Un joyero local extrae un diamante de uno de los ojos de la imagen y recibe un terrible castigo. Cuentan que a la mañana siguiente, cuando el ladrón se disponía a marchar, murió en el umbral de la puerta. Al parecer, la imagen había obrado aquel milagro como castigo por el sacrilegio. Muchos habitantes de la India creían que el color de los diamantes podría indicar, entre otras cosas, peligro. Más allá de ser sinónimo de riqueza, los diamantes poseían otro significado. Los blancos eran indicio de prosperidad. Los rojos estaban asociados con el valor y los azules con las desgracias, los malos presagios y la mala suerte. El 6 de diciembre de 1668, Tavernier acude a la corte francesa de Versalles con un enorme diamante azul.
No hay ningún escrito que recoja cómo o dónde lo consiguió. El cliente de Tavernier es el rey más ilustre de Europa, Luis XIV. Para la historiadora Lucy Worsley, los resplandecientes diamantes de Tavernier eran el complemento perfecto del monarca, que se autodenominaba el Rey Sol. Cuando Luis XIV vivía aquí, esta sala estaba inundada por la luz que entraba por las ventanas, por la luz de las velas, por el reflejo en los muebles de plata y por el reflejo del propio rey, que llevaría diamantes encima. La sala de los espejos es el centro del mundo de Luis XIV. Tiene 357 espejos y podemos imaginarnos cómo se habrían reflejado las velas en ellos y cómo se habría creado aquí una iluminación nunca vista hasta la fecha. Habría sido la sala más iluminada de la historia hasta entonces. El rey Luis XIV fue el gran derrochador de su época. Se bastó él solo para que el mundo entero se obsesionara con los diamantes. Luis XIV fue quien de verdad instauró el mercado de los diamantes. Hasta entonces la joya más preciada era la perla, todos la adoraban. Pero entonces llega a Tavernier de la India cargado de aquellas piedras maravillosas. Luis XIV compra 40 gemas grandes y 1200 pequeñas, las manda a tallar y se las pone. Y de repente todo el mundo quiere diamantes, el último grito. Tavernier se hace rico gracias a esta insólita euforia europea. Se embolsa una cantidad equivalente a 10 millones de dólares por sus diamantes indios. Pero el objeto más codiciado por todos y el favorito del rey es un enorme diamante de color azul oscuro y 115 quilates. Pero Luis XIV no está plenamente satisfecho con el diamante que le ha traído Tavernier. Su intención es reducir el diamante de 115 quilates para crear algo si cabe más deslumbrante. La ciencia que consiste en tallar un diamante para potenciar su brillo es novedosa, pero es posible que el joyero oficial de la corte logre una talla única. Corta y pule 63 facetas de la piedra preciosa para crear el llamado diamante azul francés y lo reduce a 69 quilates. Teniendo en cuenta la fecha, fue un trabajo insuperable. Tuvo que haber sido terriblemente laborioso empleando las herramientas de la época, pero entonces muchos consideraron que el diamante final era el más hermoso del mundo. Durante 4 décadas, el diamante francés azul es el emblema de la Orden del Toisón de Oro, integrante de las joyas de la corona de Francia. Pero a finales del siglo XVIII, la ya decadente realeza francesa apura sus últimos días y su reina María Antonieta no encuentra en los diamantes el consuelo que se supone que estos aportan a las mujeres. María Antonieta, al igual que Luis XIV, adoraba los diamantes. Nunca tenía suficientes, como por todos era sabido, y a menudo era criticada por su afán consumista y por las numerosas fiestas que organizaba. En julio de 1789 estalla la ira popular y se desencadena una revolución contra el todopoderoso rey Luis XVI y su reina, la admiradora de los diamantes. Posteriormente, Pierre Cartier se enorgullecería al contar a Evelyn Walsh Maclean que María Antonieta había llevado colgando de su delicado cuello el diamante azul francés, el mismo cuello que poco después sería seccionado por la guillotina. Por su seguridad, se decide trasladar las joyas de la corona a este edificio, el Almacén Real, pero aquí no estarán mucho tiempo a salvo. Septiembre de 1792. Una banda de ladrones profesionales lleva a cabo el robo más grande de la historia. Los ladrones escalan la fachada del Almacén Real, irrumpen en la sala de la joya y se marchan con un brillante botín. Sorprendentemente, nadie se percata del robo y los ladrones regresan las 5 noches siguientes. De esta forma logran llevarse casi todas las joyas de la corona, una codiciada colección que incluye la Orden del Toisón de Oro y su resplandeciente diamante azul. Nunca volverá a saberse nada de él. ¿Qué pasó entonces con el diamante azul? En 1812, 20 años después del robo de las joyas de la corona de Francia, aparece un misterioso diamante azul en la tienda de un joyero de Londres. Una anotación corrobora su autenticidad, su tamaño y su forma. Es similar al azul francés, pero hay una diferencia muy obvia.
el tamaño es claramente distinto. El azul francés tiene algo más de 67 quilates y esta piedra preciosa tiene 44 quilates. La cuestión es que entonces, en 1812, en el momento de la aparición de aquel diamante, nadie se preguntó si se trataba del mismo ejemplar y por lo tanto se creyó que era otro diamante. Hasta la fecha no se conoce con certeza el destino del nuevo diamante azul de Londres, pero todo indica que recayó nada menos que en manos del futuro rey británico Jorge IV. Resulta muy tentador pensar que Jorge IV era el comprador perfecto. ¿Quién si no se lo habría podido permitir? ¿Quién si no lo habría querido? Sin embargo, no ha aparecido ningún documento al respecto en los archivos reales o que indique que el rey dijera sí, yo compré el diamante. Hay una prueba muy sugerente que parece vincular al rey Jorge con el diamante azul de Londres. Un retrato pintado un año después de su coronación. En este retrato aparece muy contenido y serio, pero es un hombre con mucho carisma. Parece que lleva la orden de la jarretera, quizá el toisón de oro y también lo que podría ser un diamante azul, aquí en el medio. Le encantan los diamantes. Jorge IV no se separaba de ellos. Jorge IV fallece en 1830. Poco después, el diamante azul de Londres vuelve a aparecer, y esta vez sí hay constatación documental. Lo adquiere alguien que dará al diamante su otro famoso nombre, el diamante Hope, un adinerado banquero británico llamado Henry Philip Hope. En 1852 el diamante Hope, o de la Esperanza, es expuesto en la Gran Exposición de Londres y causa una gran sensación. Pero entonces un experto francés en piedras preciosas formula una extraordinaria teoría. Sugiere que el diamante de la Esperanza podría ser una versión tallada del diamante azul francés que había desaparecido durante la Revolución Francesa. No sería posible refrendar esta teoría hasta el año 2005, cuando un grupo de científicos del Instituto Smithsonian y de Nuevo México resolvieron finalmente el misterio. Gracias a los conocimientos de geometría informatizada, primero hicieron un modelo a escala de ambos diamantes. A continuación crearon una réplica del diamante azul francés e hicieron un molde. El siguiente paso fue introducir el diamante de la Esperanza más pequeño en el molde e inyectar cera. La cera llenaba los huecos que habían quedado al tallar el diamante azul francés para crear el diamante de la Esperanza. De esta forma, obtuvimos la cera que representa la diferencia entre el diamante azul francés y el diamante de la Esperanza. Los expertos descubrieron que el diamante de la Esperanza encajaba perfectamente en el diamante azul. Solo cabía una conclusión. El diamante de la Esperanza que conocemos hoy es en realidad el único fragmento que ha sobrevivido de la piedra preciosa que le robaron al rey Luis XIV de Francia en 1668. ¿Significa esto que los que tuvieron este diamante en su poder durante este oscuro periodo sufrieron una maldición? Es un hecho que Jorge IV agonizó hasta morir. Falleció con muchos dolores, con sobrepeso y gota. La suerte tampoco sonreiría a la familia Hope. En 1887, Lord Francis, de 21 años, hereda el patrimonio familiar, la colección de arte y el famoso diamante azul. Pero terminaría perdiéndolo todo, en parte debido a una actriz estadounidense, May Yohe. Se deshizo en detalles con aquella actriz porque quería impresionarla. Francis Hope era copropietario del Teatro Lírico de Londres y movió hilos para que la joven consiguiera un contrato y llegara a ser primera actriz. Sufragaba sus gastos, poseía un periódico y la ayudó por todo lo alto porque quería verla brillar. Pero May Yohe termina siendo un ruinoso despilfarro para Lord Francis Hope. Este, con el objetivo de mantener su tren de vida, se juega lo que hoy serían 75 millones de dólares, despilfarrando así la fortuna familiar. En 1901, May lo abandona y rueda en Hollywood una película sobre su vida en pareja, echando la culpa de su crisis a la maldición del diamante azul. Lord Francis se ve obligado a vender el diamante de la Esperanza y muere en la ruina.
Durante varios años, la piedra preciosa cruza el Atlántico en varias ocasiones en busca de un comprador, hasta que por fin Pierre Cartier encuentra a Evelyn Walsh McLean. El diamante solo trajo alegrías a Evelyn Walsh los primeros años, y la maldición parecía un mero cuento. Pero entonces una serie de terribles desgracias azotó a su familia y puso la maldición en el centro del huracán. Mientras Evelyn se encuentra presenciando la carrera de caballos de Kentucky, Vinson, su hijo de 9 años, juega cerca de la carretera en el exterior de su casa, en el noroeste de Washington. El niño se cruza en el camino de un Ford T que pasaba por allí. Es atropellado y se golpea brutalmente la cabeza contra el suelo. ¡Vinson! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Unas horas más tarde, Vinson Walsh McLean muere y la desgracia de la familia copa los titulares. ¡Pida ayuda! Y al día siguiente, todos los periódicos, tanto el New York Times como otros de tirada nacional, especularon con si se trataba de otro ejemplo de la maldición del diamante de la esperanza. La vida de ensueño de Evelyn Walsh McLean se hace añicos en un instante. Tras la muerte de Vinson, la mala suerte continúa. El Washington Post se declara en bancarrota y la familia McLean ve cómo su fortuna queda diezmada. El matrimonio de Evelyn se desintegra, su marido termina en una institución mental y su única hija se suicida a los 25 años. Evelyn siempre había insistido en que no creía en la leyenda, pero en su lecho de muerte a los 60 años y tras una vida plagada de tragedias, se había convertido en la personificación de la maldición. Se pone entonces a la venta su fastuosa colección de joyas, cuyo centro de atención es el diamante de la esperanza. Fuera cuestión científica, histórica o carne de leyenda, había algo indudable. El diamante de la esperanza era único, y el descubrimiento, en la década de los 60, de su misterioso resplandor rojizo, o en términos científicos, su fosforescencia, venía a reforzar el misterio. ¿Cuál era el porqué de aquella intensa fosforescencia tan inusual y quizá exclusiva del diamante de la esperanza? Con el fin de comprobar si el diamante de la esperanza es en verdad único, Jeff Post necesita compararlo con otros diamantes azules, pero estos no abundan. Jeff y Eloise Gaillou viajan al distrito de los diamantes en la ciudad de Nueva York para reunirse con un hombre que puede ayudarles, el comerciante Alan Bronstein. Lo primero que les demuestra Alan Bronstein es que muchos diamantes cambian de color con la luz ultravioleta, un fenómeno conocido como fluorescencia. Este diamante es de un color oliva muy oscuro, un color que irradia una fluorescencia notable. Ahora se puede ver cómo adquiere una tonalidad entre amarillenta y blanquecina. Es un cambio muy grande con respecto a su color oliva. La fluorescencia consiste en cambiar de color al entrar en contacto con la luz ultravioleta. La fosforescencia, sin embargo, consiste en resplandecer una vez que la luz se ha apagado. Eso es precisamente lo que hace que el diamante de la esperanza tenga vida. ¿Es su fosforescencia algo único? Hemos logrado reunir 90 diamantes azules de distintas tonalidades, distintos grados de saturación y de alteraciones. Y reunir tantos diamantes azules para su estudio ya constituye un éxito. Los expertos emplean un espectrómetro para medir las longitudes de onda de la luz y a continuación exponen los diamantes a una abundante luz ultravioleta. Al apagar la luz, su medidor recoge la fosforescencia. Aquí vemos un pico muy acusado en la parte verde azulada del espectro, justo lo contrario de lo que vemos en el diamante de la esperanza. Nos sorprendió comprobar que todos los diamantes azules que estábamos analizando, que eran unos 80, mostraban una fosforescencia.
Todos los diamantes azules resplandecen, pero el experimento demuestra que cada uno de ellos tiene su propia firma. Algunos irradian una luz roja, como el diamante de la esperanza, otros verde azulada, pero ninguno brilla con tanta intensidad ni durante tanto tiempo como el esperanza. Entonces, ¿por qué los diamantes azules poseen esta misteriosa fosforescencia? El hecho de que solo percibamos esta fosforescencia tan concreta en los diamantes azules sugiere claramente que la presencia de boro tenga algo que ver. El boro es un elemento químico como el carbono y uno de los cimientos de la naturaleza. Está presente, por ejemplo, en los jabones, pero no es fácil encontrarlo en lo más profundo de la Tierra, donde se forman los diamantes. El diamante de la esperanza brilla con mucha más intensidad y durante más tiempo que cualquier otro diamante de pequeñas dimensiones. Así pues, ¿qué importancia puede tener el boro que contiene? Para averiguarlo, Jeff Post tendrá que tomar una muestra del diamante de la esperanza, y la única forma de hacerlo parece casi un sacrilegio. Tendrá que horadar la joya de la corona de Estados Unidos. Este experimento no sería viable si el diamante siguiera adornando en la actualidad el cuello de alguna persona, pero gracias a una sorprendente donación, el diamante de la esperanza se convirtió en un espécimen de la ciencia. Tras la muerte de Evelyn Walsh McLean, su siguiente propietario fue el joyero de las estrellas, Harry Winston. Muchos creen que Harry Winston simplemente realzaría el diamante esperanza y buscaría un nuevo comprador, pero él sabe que ahora la búsqueda no sería fácil. Harry Winston conocía la historia de la maldición y sabía que el precio de la piedra preciosa podría alcanzar varios millones de dólares. Encontrar a un cliente dispuesto a pagar aquella cantidad por una supuesta piedra preciosa maldita seguramente constituiría un problema. Y entonces Harry Winston empieza a pensar en un acto de extraordinaria filantropía. Donará el diamante de la esperanza al Instituto Smithsonian. Pero cuando se corre la voz, no todo el mundo muestra su entusiasmo. Unos pocos se quedan petrificados por lo que esto puede suponer para el país. Un ciudadano estadounidense escribe a la institución: Nuestro país vecino, Rusia, podría reducirnos a escombros en cuestión de horas con sus misiles y bombas, así que sería de locos tentar a la suerte con esta piedra preciosa maldita. La gente incluso evitaba pasar por delante del Instituto Smithsonian. Le escribían al presidente Eisenhower y le decían: ¿está loco? Ese diamante está maldito. Pero la institución no se arredra y acepta el diamante. ¿Enviaría Harry Winston su valioso diamante en un furgón blindado? No, hizo lo que solía hacer: enviarlo por correo postal. Hoy ha llegado un paquete envuelto en papel marrón y enviado por correo certificado con un sello por valor de $152. El poco habitual método de envío empleado por Winston copa los titulares en todos los medios del país. Una donación al Instituto Smithsonian por valor de $1 millón, el diamante de la esperanza, el más grande del mundo. La joya pasa a ser conservada en una cámara de seguridad en la que es posible admirarla a través de un cristal a prueba de balas. Con la llegada del diamante de la esperanza empieza a tomar forma el objetivo de Harry Winston: aunar una gran colección nacional de piedras preciosas. Como solía decir él, no tenemos rey ni reina, pero debemos tener nuestras joyas de la corona. 50 años después de que Harry Winston donara su diamante a Estados Unidos, una compañía se ha ofrecido para conmemorar esta fecha, creando con modernas técnicas de diseño un imponente y provisional engarce nuevo. El lema de nuestro estudio es no ponernos ningún tipo de límite, ni de concepto, ni de precio, tamaño o innovación. Se trata de potenciar el color, el tamaño y la vitalidad de esta piedra preciosa sin alterar su esencia. De los 25 bocetos iniciales, el Instituto Smithsonian selecciona 3 finalistas: el abrazo de la esperanza, una esperanza renovada y un viaje de esperanza. Pero la decisión final está en manos de los verdaderos dueños del diamante de la esperanza. Queríamos que el pueblo de Estados Unidos participara activamente a la hora de elegir el collar que sujetaría el diamante de la esperanza.
El destino del diamante Esperanza está en sus manos. El diamante adopta una nueva forma. El público decidirá su nuevo engarce. A partir de hoy podrán elegir uno de estos engarces. El diamante de la Esperanza es expuesto por primera vez fuera de su urna y más de 100.000 personas emiten su voto. Y el ganador es el abrazo de la esperanza. Crear un engarce tan complejo requerirá casi 500 gramos de platino, 300 diamantes talla baguette y muchos meses de meticuloso trabajo. Pero más de uno se preguntará, al cambiar el engarce, aunque sea temporalmente, ¿es posible que se esté invocando la legendaria maldición? A lo largo de los siglos, este diamante ha adquirido una agridulce reputación por traer mala suerte. Menos de un año después de la donación del diamante al Instituto Smithsonian, este parece cobrarse una nueva víctima, el cartero, James Todd. Lo atropelló un camión, su mujer falleció y su casa se incendió. A lo largo de los años no han cesado de llegar cartas a la Colección Nacional de Piedras Preciosas alertando sobre la maldición. Sin embargo, Jeff Post cree que todas estas historias son fruto de la imaginación o una mera coincidencia. Durante 50 años, el diamante de la Esperanza solo ha traído a este instituto buena suerte y fascinantes descubrimientos científicos. Jeff Post considera que las verdaderas razones hay que buscarlas en lo profundo de su creación. Es curioso que cuando la gente piensa en el diamante de la Esperanza, piensa en la India, en los reyes Luis XIV, XV y XVI, en el rey Jorge, en Hope, en Evelyn Walsh McLean. Pero con estos nombres solo se recogen los últimos 350 años de la historia del diamante. En realidad, la etapa más asombrosa de la historia de este diamante es la que se inició hace 2.000 o 3.000 millones de años en el manto superior de la Tierra. Son las 7:30 de la tarde. Los últimos visitantes salen del Museo de Historia Natural y todo se sume en el silencio. Esta noche, Jeff Post recogerá el diamante de la Esperanza y lo someterá a un novedoso experimento. El objetivo de este trabajo no es poner fin a una maldición. El objetivo es conocer a fondo el diamante de la Esperanza, su historia y sus orígenes. Jeffrey Post y su equipo están a punto de hacer algo impensable: horadar el diamante de la Esperanza para extraer átomos y descifrar su ADN. Para ello utilizarán un espectrómetro de masa de tiempo de vuelo, una herramienta que se suele emplear para analizar sustancias químicas, por ejemplo, para buscar trazas de esteroides. Están a punto de abrir una ventana a un mundo de más de 1.000 millones de años de antigüedad, cuando se originó el diamante. Este instrumento emite haces de diminutas partículas llamadas iones de galio y los propulsa a la superficie del diamante. Dichos iones horadan un cráter invisible a simple vista y a través de él la herramienta succiona cientos de millones de átomos que son contados y separados según su peso. Parece una técnica destructiva y sí que lo es un poco. Emplear la palabra agujerear quizás sea demasiado fuerte, pero transmite la idea. Se horada o se agujerea un pequeño cráter en el diamante. Atravesaremos la superficie hasta penetrar en las siguientes capas de átomos y extraeremos gran parte de esos átomos. El agujero en el diamante de la Esperanza será muy pequeño. Jeffrey Post espera poder desvelar exactamente qué sucedió cuando nació el diamante de la Esperanza. Han transcurrido 2 meses. Se han extraído y analizado cientos de millones de átomos. Esta fotografía, tomada con luz ultravioleta encendida, indica los puntos en los que se han tomado muestras, pero los orificios son demasiado pequeños para percibirlos a simple vista. Se confirma la presencia de boro como había previsto Jeff,
Pero la noticia más sorprendente es que se da en cantidades muy pequeñas y que no está distribuido de manera homogénea. El boro da el color azul al diamante, pero su desigual distribución abre una nueva vía de investigación. Probablemente el color azul del diamante de la esperanza no sea uniforme y lo que de verdad estemos viendo sea una suma de todo el color azul que tiene, de las distintas tonalidades de azul del diamante, digamos que una especie de mosaico de azules. El color azul varía muy ligeramente dependiendo de las cantidades de boro. Pero el resultado más destacable es que lo que produce el misterioso resplandor rojizo es la combinación de los átomos de boro con el carbono y otro átomo no identificado del diamante. Cuando un rayo de luz ultravioleta atraviesa el diamante, actúa sobre un átomo de carbono y escinde un electrón, que queda atrapado en el átomo no identificado. Al mismo tiempo, una carga positiva se escinde del átomo de carbono y queda atrapada en el boro. Atraído por la carga positiva, el electrón salta al átomo de boro. Esa colisión es lo que causa la explosión de luz rojiza. Este proceso se repite continuamente en el entramado del diamante. Y como algunos átomos de boro están más lejos que otros de los átomos no identificados, el resplandor se mantiene incluso durante un minuto. La ciencia ha explicado los secretos más ocultos del diamante de la esperanza, así que solo falta por explicar la maldición. En 1910, Pierre Cartier le había contado a Evelyn Wallace McLean la increíble historia del diamante. Le había hablado del explorador que lo había robado del ojo de una diosa hindú y había muerto atacado por unos perros. También de la reina francesa que se lo había puesto y había muerto en la guillotina, y de la familia que había terminado arruinada. Todos habían sentido el azote de la legendaria maldición. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos posee un amplísimo catálogo del que Richard Currin se sirvió para investigar la maldición del diamante de la esperanza. Cuanto más indagaba, más lagunas encontraba en la historia de Cartier. Tavernier no había muerto a manos de unos perros salvajes, sino que había muerto a una edad avanzada en Rusia por causas naturales, y ni siquiera había pruebas de que María Antonieta se hubiera puesto alguna vez aquel diamante. Cuando los McLean adquirieron el diamante, el New York Times dijo en su portada: es una antigua maldición. Empecé a indagar en documentación histórica y no encontré ninguna mención de ninguna maldición del diamante de la esperanza antes del año 1900. Importante joya de la mala suerte. El diamante ha traído mala suerte a todos sus propietarios. De ser verdad la maldición, es de esperar que sus propietarios no vivieran muchos años. ¿Pero fue así? Richard Currin revisó la documentación y comprobó cuánto habían vivido. La media de la esperanza de vida de los propietarios directos del diamante es de 72 años. Una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que hablamos de personas como Tavernier o varios reyes de Francia, que vivieron en los siglos XVII y XVIII. Al final terminamos descubriendo que los propietarios del diamante de la esperanza en realidad vivieron muchísimos años, más que la media. Así pues, solo era posible extraer una conclusión. La maldición era una mera invención, una idea totalmente descabellada de Pierre Cartier para avivar el interés de Evelyn Wallace McLean por la piedra preciosa. Pero a esta historia aún le faltaba un último y jugoso coletazo. Cartier había tomado la idea de una novela victoriana, La piedra lunar, de Wilkie Collins, la primera gran novela detectivesca de la literatura. En La piedra lunar se produce el robo de un gran diamante amarillo en un templo de la India y la mala fortuna se cierne sobre todo aquel que lo posee. De ahí saca el fascinante punto de partida, y luego él añade a la historia de Tavernier que el diamante fue robado del ojo de una imagen. De esta forma es Tavernier quien roba el diamante y la maldición de este pasa de generación en generación, de Tavernier a los reyes de Francia, pasando por María Antonieta y la familia Hope. La brillante invención de Cartier había contribuido a crear alrededor del diamante un misterio que lo había convertido en uno de los bienes más codiciados.
Si bien no hay una explicación razonable para la maldición, es cierto que algunos de los propietarios del Diamante de la Esperanza sufrieron el azote de la mala suerte. Sin embargo, eso también podría tener una explicación perfectamente racional. Yo tengo mi propia teoría sobre la maldición. No me creo que todo el que tuviera el diamante sufriera una especie de magia negativa que arruinara su vida, pero sí me creo que si te puedes permitir tener uno de los diamantes más famosos del mundo, en cierto sentido vas a sufrir la mala suerte de que todo el mundo te lo va a querer quitar. Si tienes mucho dinero, es probable que no sepas qué hacer con él o qué hacer con tu vida. Te va a costar llevar una vida tranquila si tienes suficiente dinero para adquirir un diamante tan valioso. Eso creo yo. Te va a costar llevar una vida feliz, plena, sencilla y honesta. Has sobrevivido a largos viajes, a inexplicables desapariciones y a radicales alteraciones. Y ahora está a punto de pasar por otra experiencia. Harry Winston está dando los últimos toques al nuevo engarce del Diamante de la Esperanza. Crear una obra de arte que sea ponible, que se amolde al cuello de quien la lleva, constituye todo un reto. En este caso, lo que estamos haciendo es dar movilidad a todas las uniones. Y para crear este diseño tan fluido y femenino en platino, con 300 piedras y 60 quilates de diamantes, es necesario invertir mucho tiempo. Hemos logrado terminar en 8 meses un collar que en circunstancias normales habría requerido un trabajo de aproximadamente 1 año. Así que para nosotros ha sido una verdadera obra de amor. David Schwartz y su equipo llevan el engarce definitivo al Museo de Historia Natural. El abrazo de la esperanza. Vaya, espectacular. Solo falta el diamante del centro. Sí, es lo único que falta. Sí. Está listo para el diamante Esperanza. Parece hecho a medida. Desde luego. Ahora viene la parte más complicada. El Diamante de la Esperanza lleva casi 100 años engarzado en otra estructura. Un movimiento en falso podría dañar la piedra preciosa más codiciada del mundo. Pero está en las mejores manos posibles. Pavel Bespalko lleva más de 30 años tallando joyas. Uno de sus secretos radica en escuchar música de Chopin para mantener la concentración. Winston se ha traído el banco de trabajo de Pavel desde Nueva York para asegurarse de que no le falte de nada. Listo. Gracias. Únicamente hace falta un tornillo para sujetar el diamante entre estos brazos de platino. El diseño es insuperable, me encanta. Se ven claramente las dos manos de alguien sujetando el mundo, sujetando la piedra preciosa más exclusiva del mundo. Y la postura de esas manos es la postura de la generosidad. Para mostrar al mundo el nuevo engarce, el museo ha elegido a una chica local, la modelo de Estée Lauder, Hilary Rhoda. Soy de Chevy Chase, en Maryland, así que para mí es un honor venir al Instituto Smithsonian para mostrar este increíble diamante al cuello. Sí que pesa. Ahora me siento mucho más valiosa. Cuando llegué al museo con mi madre, me iba diciendo: ¿sabes que está maldito, verdad? Y yo: mamá, que no.
He investigado y al parecer es todo una leyenda urbana, ¿no? Eso espero. Durante un año será posible disfrutar del diseño de alta costura creado para festejar el 50º aniversario de la presencia de este diamante. Luego el diamante regresará a su engarce histórico. Nunca nos hemos olvidado de la historia del Diamante de la Esperanza. Tenemos muy presente que este diamante se originó hace mucho tiempo, si bien, en cierto sentido, la noche de hoy también es histórica y la historia del Diamante de la Esperanza continúa. Mientras la gente venga a ver el diamante o muestre interés en él, todo lo que le pase formará parte de la historia. En cierto sentido, resulta curioso participar en este momento histórico y constatar que se trata de algo muy especial. Un diamante es insuperable y el monograma de SAR, es decir, Su Alteza Real, creo que le encaja perfectamente. Esta piedra transmite 350 indescriptibles años de historia. Y eso convierte al Diamante de la Esperanza en la gema más exclusiva y mítica que existe.